Bueno, pues yo creo que podemos dar comienzo al webinar de hoy, que el tema es el análisis de HRD en tumores no ovarios, situación actual. Y bueno, primero daros la bienvenida a todos los que estáis ahí asistiendo a este webinar. Y bueno, la mecánica para aquellos que sea la primera vez que os conectáis, vamos a tener una charla de unos 20 minutos, eminentemente práctica. Y luego, por supuesto, que nos podéis mandar todos los comentarios y preguntas al chat para transmitirse a nuestra ponente. Nuestra ponente hoy yo creo que es una de las personas bueno, pues más experiencia tiene en este tema y que tengo el placer y el honor de trabajar juntos en el hospital. Y es Arantxa Manzano Fernández. Ella es oncóloga médica, como digo, en mi hospital, el Hospital Clínico San Carlos. Forma parte de su actividad asistencial investigadora de la Unidad de Tumores Ginecológicos, Sarcomas y de Origen Desconocido. Y bueno, no solo hace labor asistencial clínica, vamos a decir, sino que también lleva proyectos de investigación transnacional. Estuvo durante 2 años en la Universidad de Yale, en un proyecto, una beca de investigación translacional. Y bueno, en este momento, a su regreso, pues además de la actividad que ya he comentado que desarrolla, es la coordinadora clínica de la Unidad de Terapias Experimentales en Cáncer y bueno, una de las líderes del Comité Molecular de Tumores que desarrollamos en mi hospital. Muchas gracias, Arantxa, por estar esta tarde aquí con todos y bueno, antes de nada también agradecer, por supuesto, a la Fundación ECO y a Health Code la posibilidad de poder organizar y patrocinar este webinar que, bueno, pues esperamos que sea del interés de todos. Como digo, muchas gracias, Arantxa, y te dejo ya al mando. Vale, muchas gracias Pedro por la presentación. Gracias a Health Code y a la Fundación ECO por promover estos seminarios con pues, interés docente. Y voy a compartir para que podamos ver la presentación y me confirmáis si la vemos. ¿Se ve en pantalla? Sí, sí se ve, sí, Arantxa. Perfecto. Pues bueno, como ha dicho Pedro, vamos a hablar un poco del análisis de HRD en tumores no ovario y qué situación actual tenemos. Estos son mis conflictos de interés y aunque no vamos a hablar de ovario, creo que es muy importante para poder centrar el tema saber de dónde venimos y de dónde viene toda la cultura y toda la base clínica que conocemos de la situación del testado de HRD y viene del cáncer de ovario. Todos sabéis que la vía de la recombinación homóloga es una vía de reparación del DNA, es una vía que utilizan las células de manera normal y también las células tumorales para reparar errores de doble cadena en el DNA. Y cuando hablamos de la vía de la recombinación homóloga es muy importante entender que está formado por múltiples genes, denominados los genes HRR, genes de la vía de la recombinación, que se encuentran funcionando en forma de dímeros, tetrámeros, es decir, proteínas que actúan de manera conjunta para, primero, reconocer el daño de doble cadena y después ir llamando a la maquinaria de reparación del DNA para finalmente reparar a través de Ra51 este daño de la doble cadena en el DNA. Y esto es importante porque se ha demostrado que existen diferentes situaciones que provocan lo que se denomina una letalidad sintética, es decir, que en pacientes que no tienen normofuncionante la vía de la recombinación homóloga, cuando tenemos otros factores, no solo farmacológicos, sino por ejemplo la administración de sales de platino, se produce una apoptosis de las células. Y esto se produce porque en condiciones normales en las células también existen daños de una única hebra del DNA que son reparados entre diferentes sistemas de reparación por el sistema de escisión de bases que se encuentra pues realizado fundamentalmente por la proteína PARP. De tal manera que cuando administramos, por ejemplo, un inhibidor de PARP, la reparación de una única cadena no se encuentra funcionante y con la replicación del DNA se acumulan errores de doble cadena. Y si tampoco funciona esta vía de la recombinación homóloga, que es la mayoritaria que repara con mayor fidelidad estas alteraciones, por ejemplo, en déficit de BRCA1 y BRCA2, se produce pues, una muerte celular porque la célula acumula tantos errores que no es capaz de sobrevivir.
En el año 2013 se publica el proyecto Atlas del genoma humano en el cáncer seroso de alto grado de ovario y es la base de la identificación de las alteraciones de la vía de la recombinación homóloga como uno de los principales hitos en la oncogénesis de este tipo de tumor. De tal manera que la población en este tipo de tumor se divide, pues la mitad tiene un sistema de recombinación homóloga funcionante y la otra mitad la tiene deficiente, de tal manera que en torno a un 20-22% son alteraciones en BRCA1 y 2 germinalosomática y el resto son alteraciones que no implica BRCA. Y no solo mutaciones en los genes, sino también alteraciones epigenéticas, hipermetilaciones del promotor, que también pueden silenciar determinados genes. Todo este desarrollo y conocimiento hace que se desarrollen múltiples ensayos clínicos, tanto en enfermedad recurrente y finalmente en primera línea, de inhibidores de PARP en cáncer de ovario que se administran como mantenimiento tras un doblete de platinos cuando se ha alcanzado respuesta. Y tenemos aprobación de 3 fármacos, de 2 fármacos y una combinación, como es el solo uno, que es un estudio exclusivamente en población BRCA mutada, con olaparib, el PRIMA con niraparib en población mutada y no mutada, y el PAOLA-1, que es la combinación de olaparib con bevacizumab. Aquí veis los porcentajes de población mutada, HRD no mutada y HRP normofuncionante, y lo importante de este estudio es saber, por un lado, que la eficacia de los inhibidores de PARP en la población BRCA mutada es muy sólido y estable entre todos los estudios que tenemos, que también existe un beneficio un poquito menor, pero también un gran beneficio en la población HRD que no depende de mutaciones de BRCA y un beneficio mucho más marginal y no en todos los estudios en la población que no tiene déficit de biomarcadores de recombinación homóloga. Por lo tanto, podemos decir que el HRD, aparte de ser un factor de buen pronóstico en las pacientes con cáncer de ovario, porque tienen mejor pronóstico independientemente de los fármacos, es también un biomarcador de respuesta al mantenimiento con inhibidores de PARP muy sólido. La pregunta es cómo podemos identificar estos tumores HRD. Lo más obvio es mediante mutaciones germinales o somáticas en los genes BRCA1 y BRCA2. Teóricamente también sería una buena manera de identificarlos mediante la presencia de mutaciones en otros genes de la vía de la recombinación homóloga, los genes HRR. Esto veremos que no es tan así, no todos los genes probablemente tienen el mismo peso en la recombinación homóloga y por lo tanto la pérdida de función de alguno de ellos puede no conllevar una pérdida de función de la vía y esto es importante también conocerlo. Y lo más conocido es mediante cicatrices genómicas o firmas genómicas que lo que hacen es con métodos de secuenciación génica pues intentar detectar los principales errores que se acumulan en el DNA como consecuencia del no funcionamiento correcto de la vía de la recombinación homóloga que genera lo que se denomina una inestabilidad genómica que puede ser medida con diferentes scores. Entre estas plataformas, la más conocida y la más validada que conoceréis todos es el test de Median-My Choice, que lo que hace es medir 3 parámetros, la pérdida de heterocigosidad, el imbalance telomérico y las transiciones de larga escala y que establece un punto de corte para determinar una mayor sensibilidad a inhibidores de PARP por déficit de la recombinación homóloga en 42. Posteriormente, y dado que Myriad tenía prácticamente el monopolio del testado de HRD, se van desarrollando otra serie de plataformas comerciales y también por parte del investigador de universidades y centros para poder determinar HRD. No todas tienen una validación en ensayos clínicos, pero muchas, sobre todo las que se emplean en la práctica clínica, tienen una validación interna en frente a Myriad-My Choice. Y lo que es importante no es tanto la plataforma que vamos a usar, sino si tenemos conocimiento de cuál es el punto de corte que estamos utilizando en cada test y qué otra información adicional nos puede proporcionar pues, sobre otros genes HRR, genes de predisposición al cáncer o, por ejemplo, amplificaciones de ciclina que se ha visto en algunos estudios como un mecanismo de resistencia a inhibidores de PARP.
Y finalmente se podría determinar la situación de HRD mediante un estudio funcional de la formación de acúmulos de Ra51 en el núcleo. Como veis en esta vía que representa pues todos los pasos de la vía de recombinación homóloga, Ra51 se encuentra en el último paso, es decir, si la vía no funciona no se forman acúmulos de Ra51 y si la vía funciona se pueden determinar estos núcleos, acúmulos de Ra51 en el núcleo, y es un método que se está investigando para poder ver de una manera más dinámica la alteración en la vía de la recombinación homóloga. Una vez que hemos visto un poco las principales características y cómo ha surgido el HRD en cáncer de ovario, que es el principal tumor donde está establecido, vamos a ver qué papel tiene el HRD en otros tumores sólidos no ovario. Y aquí tenemos un poco las aprobaciones de otros inhibidores de PARP en otros tumores sólidos. Fundamentalmente solo hay ahora mismo aprobación de inhibidores de PARP en otros tumores que están relacionados con el síndrome de mama y ovario hereditario, y es porque se presupone que son aquellos tumores que tienen una mayor déficit de la recombinación homóloga. En cambio, estas aprobaciones de los fármacos solo están asociados a un biomarcador, que son las mutaciones germinales o somáticas, según el caso de BRCA1 y 2, y tenemos aprobación para olaparib y para talazoparib en los escenarios que podéis ver ahí. Es esperable que dentro de poco además se apruebe talazoparib con hormonoterapia, con enzalutamida también en el escenario de cáncer de próstata. Si entramos un poco más en detalle en el cáncer de próstata, lo que sabemos, y esto es pues un estudio con muchos pacientes de un compañero nuestro, del doctor Olmos, que presentó en ASCO y en ESMO este año, son 729 pacientes con cáncer de próstata que estaban incluidos en otros estudios, y es un análisis de los genes HRR y su distribución, y lo que se ve que de todos estos pacientes aproximadamente un 13% presentan mutaciones de BRCA1 y 2, un 17-18% mutaciones en otros genes HRR, y que en torno a un 70% no tienen alteraciones en la vía de la recombinación homóloga. Entre los genes más frecuentemente alterados en cáncer de próstata son ATM y BRCA2 los más frecuentemente alterados. En lo que es llamativo y que es diferente con respecto al cáncer de ovario es que las mutaciones germinales en BRCA1 y 2 se asocian a mayor agresividad de los tumores prostáticos. Suelen ser tumores con un mayor Gleason, tumores más grandes, tumores con más afectación ganglionar y tumores con más carga visceral, y también se asocian a una supervivencia peor, fundamentalmente los que se asocian a BRCA2. Y este es un estudio retrospectivo sobre muestras de cáncer de próstata y es establecer un poco la situación de HRD y su correlación con parámetros clínicos y patológicos, y lo que se ve con las limitaciones de pequeñas muestras es que la situación de HRD, es tener una alteración de la vía de recombinación homóloga, se asocia a un mayor número de metástasis viscerales, y se asocia también a un componente de adenocarcinoma in situ prostático en las muestras, y se confirma que también se asocian a una peor supervivencia. Si vamos a cáncer de mama, sabéis que el HRD, o la situación de BRCA-NES, que es la situación parecida al déficit de BRCA1 y 2, se asocia fundamentalmente a los carcinomas de mama triples negativos. En este subtipo, que son los que más frecuentemente se asocian al síndrome de mama y ovario hereditario, hasta un 46-70% de las muestras tienen una situación de HRD, empleando diferentes puntos de corte. Si os acordáis, os dije que el HRD en ovario, el 42 es el punto de corte para definir por encima un déficit de la recombinación homóloga y por debajo una recombinación homóloga no predictora de respuestas a inhibidores de PARP. Bien, en la mama parece que este punto de corte no es tan claro. Muchos estudios correlacionan una situación de déficit de la recombinación homóloga con un aumento de las respuestas patológicas a la quimioterapia neoadyuvante, pero los estudios en neoadyuvancia no han demostrado claramente que se asocien a una respuesta a platinos, por lo menos en el escenario neoadyuvante. Parece que en el escenario metastásico sí que existen algunos datos que pueden llevar a una mayor sensibilidad a platinos.
y también existen algunos datos clínicos de series pequeñas de eficacia de inhibidores de PARP en pacientes HRD que no tengan mutaciones en BRCA. Este es un estudio retrospectivo que se realiza sobre un estudio fase 2 de neoadjuvancia en cáncer de mama triple negativo, el NeoCART, en el cual se hace de manera retrospectiva un estudio de la situación HRD en las muestras de los pacientes, y lo que se ve, que esto sí que es común para todos los tumores, que aunque nosotros establecemos un punto de corte de 42 para el testado, existen algunas pacientes con mutaciones en BRCA que presentan un score más bajo de 42. Y de hecho ellos dividen su cohorte en HRP o HRD con un punto de corte 38 mirando en sus muestras. En este estudio tampoco pueden demostrar o no demuestran en este estudio específico un incremento de las respuestas patológicas a la neoadjuvancia en función del estatus HR, pero esto bueno, es difícil de establecer en las muestras porque depende también del tipo de neoadjuvancia que se administra. Y también existen algunos estudios que tratan de probar el tratamiento con olaparib en el escenario neoadjuvante en combinación con quimioterapia en pacientes con déficit de la recombinación homóloga. Este estudio es un estudio en neoadjuvancia en pacientes, todas el 100% con déficit de la recombinación homóloga, detectada por el test Miriam Choice, en el que comparan paclitaxel con olaparib frente a carbotaxol. El estudio es negativo, no permite establecer una mejora de la rama con inhibidor de PARP, y las posibles explicaciones, o sea, es difícil a veces establecer un paralelismo entre los tumores, pero es verdad que la evidencia más sólida que tenemos de los inhibidores de PARP en pacientes HRD es en el mantenimiento después de una terapia con quimioterapia. Los estudios en ovario de monoterapias son de resultados bastante más pobres cuando se emplean los inhibidores de PARP como tratamiento único, y también la neoadjuvancia es un periodo de tiempo bastante corto en el que se utilizan estos fármacos. Yo creo que la gran pregunta del HRD es ver cómo podemos aprovecharlo para aumentar las opciones de tratamiento en nuestros pacientes. Y en este sentido se intenta ver un poco cuál es la situación de HRD en una situación con tumor. Este es un estudio bioinformático utilizando muestras del proyecto Atlas, en el que se estudian 33 tipos de cáncer y se establece un score HRD y se correlaciona con los factores clínico-patológicos. Y lo que se ve en este estudio es que, aparte del cáncer de mama, BRCA mutado y el cáncer de ovario, pues existen otros tumores, y además tumores que a priori a lo mejor no preveemos que pueden tener un estatus HRD, como son, pues, por ejemplo, los carcinosarcomas, algunos sarcomas como leiomiosarcomas, tumores gástricos, tumores de esófago. Y esto es importante porque abre posibilidades de terapia más allá del síndrome de mama y ovario hereditario o los tumores relacionados. Y de hecho, esto es una comunicación que se ha comunicado en ESMO este año en Madrid, que es el estudio UTOLA, es un estudio randomizado fase 2 en cáncer de endometrio, que tiene un poco un enfoque parecido al tratamiento de los inhibidores de PARP en cáncer de ovario, es decir, en la enfermedad avanzada y tras una terapia basada en platino se randomizan las pacientes a recibir olaparib o placebo hasta la progresión, y se mide además por protocolo el HRD, y se establece un HRD por encima de un score de 6. Interesante que el 74% de los cánceres de endometrio P53 mutados tienen una situación de recombinación homóloga defective, y viceversa, el 79% de los que tienen un HRD son P53 mutados. Y esto nos puede servir, en ausencia de capacidad de hacer el testado, como un biomarcador subrogado del estatus de la recombinación homóloga. Este estudio lo que muestra, acorde al estatus HRD, que existe un beneficio en el mantenimiento en los pacientes HRD, pero no en los HRP en el mantenimiento con olaparib. Es uno de los primeros tumores donde se demuestra que un mantenimiento con inhibidor de PARP es predictor de respuesta en otro tumor que no es ovario. Sin embargo, siempre que hablamos de un test diagnóstico, un test de biomarcadores, hay que conocer las limitaciones que nos ofrece para poder interpretarlo de manera errónea, no solo en la clínica, sino también para poder desarrollar ensayos clínicos que nos respondan preguntas. Una de las principales limitaciones
es que el test HRD, que tiene un factor pronóstico en algunos tumores, como el cáncer de ovario, pues no tiene ese potencial pronóstico en todos los tumores. Y aquí vemos que el comportamiento de una situación HRD no es la misma para un glioblastoma que por un tumor de esófago o un tumor de páncreas. Y esto es importante tener en cuenta, que a lo mejor el peso del déficit o sea, el peso de la recombinación homóloga como sistema predominante de reparación del DNA a lo mejor no es igual de importante en todos los tejidos, es tejido dependiente. La otra limitación es que el HRD hay que entenderlo como una variable continua, no es una variable dicotómica en el que existe un punto de corte por encima del cual existe déficit de la recombinación homóloga y por debajo no existe, sino que existen incluso, como veis aquí, pacientes que tienen un déficit de BRCA, que tienen scores bajos, pues incluso de 10 o de 15, y esto es importante para poder analizar si estas pacientes son respondedoras o no a inhibidores de PARP, o si son respondedoras pero tienen un score más bajo. Y abre la respuesta, la pregunta sobre si necesitamos el mismo punto de corte para todos los tumores, y yo creo que parece a priori que no va a ser igual el punto de corte para todos los tumores. Esto ya lo hemos hablado durante la charla y también es importante, y es que la situación de HRD no es sinónimo de mutaciones en los genes de la recombinación homóloga, y esto viene del estudio PAOLA, que es el estudio de olaparib con bevacizumab en cáncer de ovario, y se ve que 42 es el punto de corte de Myriad My Choice, por encima se supone que hay una alteración de la recombinación homóloga y por debajo no existe recombinación homóloga. Vemos que existen unos genes que claramente se asocian a déficit de la recombinación homóloga, probablemente porque sean dominantes en la reparación de esta función. Existen unos genes que tienen una situación borderline, que se encuentran limítrofes en el punto 42, pero existen unos genes que claramente nos asocian a respuesta de los inhibidores de PARP. Y, por ejemplo, en las mutaciones de ATM, esto parece que es bastante sólido en los diferentes tumores, que no es un gen que vaya a predecir déficit de la recombinación homóloga. El HRD no es una situación estática, es decir, el HRD es una medida del daño de DNA, y este daño de DNA puede ir cambiando, y lo normal de hecho es que cambie, que con la evolución del tumor vaya acumulando más errores, y que pueda haber situaciones que al diagnóstico un paciente tenga un HRD bajo, pero que con el tiempo evolucione y vaya adquiriendo un HRD alto. Y esto, bueno, es un estudio comparado del HRD en muestras de archivo y la biopsia pretratamiento, y vemos cómo existen unos pacientes que inicialmente eran bajos y que se convierten en altos en la evolución de las biopsias. Y para finalizar, pero no menos importante, es que a pesar de que el test es muy bueno y yo creo que es un biomarcador bastante sólido, no hay que olvidar la importancia de la muestra. Incluso en cáncer de ovario, donde tenemos muestras muy voluminosas que vienen la mayor parte de las veces de cirugías, existe un porcentaje de desconocidos o de HRDs que no se pueden determinar, bien por problemas de fijación de la muestra, bien por celularidad de la muestra, pero que está en torno a un 15%, que no es bajo. Y esto en un tumor como el cáncer de ovario, que es un tumor con buenas muestras porque hacemos muchas cirugías. Esto abre un poco el papel de cómo vamos a interpretar el HRD en otros tumores como la próstata o como el páncreas, donde también el acceso a las muestras es dificultosa y muchas veces es de pequeña calidad. Y para finalizar y como conclusiones, comentaros que el HRD es un test que mide el fenotipo de una deficiencia de recombinación homóloga. El valor pronóstico de la situación de HRD puede ser diferente dependiendo del tipo de tumor que estemos considerando. La presencia de mutaciones en los genes de la reparación homóloga patogénicas y el fenotipo HRD no son intercambiables. HRD es una variable continua que tiene diferentes puntos de corte, y probablemente diferentes puntos de corte pueden ser necesarios dependiendo del tipo de tumor. La muestra es clave para poder determinar HRD. Y bueno, como futuro, un poco para abrir el debate, pues ¿por qué no ver HRD como un biomarcador agnóstico pan-tumor y ver un poco si esto se puede desarrollar? Y bueno, hasta aquí la charla y abierta al debate. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arancha. Yo creo que, aparte de hacer una revisión muy buena, yo creo que has dejado ahí presentado
el tema, ¿no? Yo creo que esto da lugar a un debate además súper interesante desde el punto de vista científico o básico translacional, pero también de la aplicabilidad, ¿no? Estamos acostumbrados a que cuando tenemos un marcador, como puede ser en este caso HRD o HRR, como que tenemos ahí la disponibilidad de fármacos que como han ido muy bien con ovario, pues pensamos que pueden ser iguales. Bueno, ya sabemos por otras dianas que no es así, que el órgano en el que asientan estas alteraciones no es igual en cuanto a actividad luego de los fármacos, por un montón de temas que están por descubrir algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí abres bastante. Yo tengo algunas preguntas, pero como ya hay un par de comentarios, te los voy a ir planteando. La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué sabemos de la toxicidad de la combinación de quimioterapia con IPARP? Aparte de taxanos, ¿se han usado con otros quimioterápicos? En cáncer de ovario se han utilizado fundamentalmente con taxanos y con platino, con carboplatino taxol, y los estudios que tenían rama de combinación con quimioterapia tenían una toxicidad durante la quimioterapia bastante alta. Es decir, que los niveles de PARP, aunque sea un mantenimiento oral, hay que tener en cuenta que no están exentos de toxicidad y de abandonos. Aproximadamente un 10-15% de las pacientes acaban abandonando el tratamiento, y esto sumado a la quimioterapia sí que aumenta la toxicidad. Y también es importante que las curvas, por lo menos en cáncer de ovario, se separan cuando termina la quimioterapia. Es decir, que las ramas que comparan quimio con inhibidor de PARP frente a quimio y placebo, se empiezan a separar las curvas en PFS cuando termina, o sea, en el mantenimiento realmente. Entonces no hay mucha razón para, por lo menos en cáncer de ovario, y habrá que ver las estrategias en el resto de los tumores, si tiene sentido combinarlos con la quimioterapia. Se han combinado también con TKIs y con antiangiogénicos. Parece que la combinación con antiangiogénicos tiene algo de sinérgico. Veremos si con inmuno también tiene sinergia. Hay bases preclínicas que así lo dicen. Y bueno, un poco ese es el escenario. Yo no sé si la estrategia mejor es la combinación con quimio. Por lo que comentas, los tumores pueden cambiar su HRD, la situación de HRD, por eso la importancia de rebiopsiar los tumores a la progresión, ¿no? Es decir, que ¿cuál crees tú que debería ser el planteamiento, viendo lo que has comentado, ¿no? De la evolución, de ese tema evolutivo continuo, ¿no? De la expresión de HRD, ¿no? De la presencia. Sí, o sea, yo creo que la rebiopsia es un arma terapéutica en oncología, pero que tampoco hay que rebiopsiar sin sentido a los pacientes. Es decir, hay que rebiopsiar a aquellos en los que tú tienes probabilidades de tener un tumor con alta frecuencia HRD que inicialmente no lo eran. Sí le vas a ofrecer una opción terapéutica. También es verdad que hay pocos estudios de esta evolución del HRD. Si te aparecen estadios más avanzados de la enfermedad, tiene el mismo significado que cuando es virgen de tratamiento, porque lo mismo al adquirir más HRD también ha adquirido mecanismos de resistencia a los fármacos que vamos a emplear. Entonces, creo que es bueno que si se rebiopsia o antes de rebiopsiar, plantearlo en un comité molecular para ver realmente si tiene sentido hacerlo, porque al final las biopsias pues, no son inocuas. Y creo que es importante hacerlo en pacientes que tengan probabilidad de tener una situación de HRD, y para eso hay que saber cuáles son los tumores más frecuentes. Muy bien, en relación con esto que comentas, lógicamente uno debe plantearse el volver a determinar algo cuando me puede cambiar la decisión terapéutica, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, también tienen en algunos tumores un valor pronóstico. O sea que también podría ser una indicación un poco para plantearnos hasta dónde, bueno, en qué situación realmente se encuentra un paciente, hasta qué punto tenemos que seguir tratando o plantear algún otro tipo de alternativa, ¿no? En ese aspecto, yo te quería preguntar por la dicotomía somático versus germinal. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista? De un punto de vista práctico, es decir, en función del tipo de tumor que estamos atendiendo, ¿qué sería imprescindible? ¿Qué sería ideal? Has comentado además que, claro, tenemos tumores donde el acceso a la muestra a veces puede ser complicado. Páncreas con una lesión avanzada, pero donde haya riesgo de perforación o algo para la toma de una muestra, etcétera. A ver, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema o tu comentario? A ver, es bastante complicado luego hacer una única cosa en práctica clínica. Yo creo que
una buena manera de empezar y no saturar las unidades de consejo genético y hereditario, sobre todo si quieres tomar decisiones terapéuticas, es empezar por un test HRD si tienes muestra. El test HRD te va a dar el score de HRD y te va a dar la información somática de BRCA. Con la información somática de BRCA hay que descartar germinal, pero si no tienes capacidad de hacer test HRD o la muestra es pequeña, mejor tener la información germinal que ninguna. Y luego, importante también que si tenemos un BRCA somático negativo, pero hay mucha carga familiar, remitirlos de todas maneras porque los test HRDs y la secuenciación de BRCA existe un porcentaje que es pequeño de mutaciones germinales, pues como situaciones que te pueden diagnosticar un déficit de recombinación homóloga, una mutación de BRCA que no se ha detectado con el test HRD, sobre todo, por ejemplo, en aquellos scores altos con BRCA somático normal y que tengan carga familiar, por ejemplo, pues seguir mandándolos a consejo genético. Bueno. Lo has comentado también, pero igual merece la pena hacer un poquito de hincapié, porque ahora estamos, yo creo que en la etapa de que parece que todos los genes de recombinación, de reparación de esta vía, ¿no? Los HRR, como que da la sensación, ¿eh? No digo que es así, pero que nos llega el mensaje como que casi están todos en la misma bolsa en cuanto al papel que juegan a la hora de predecir la respuesta a un tratamiento o el comportamiento de una enfermedad. Igual merece la pena insistir un poco, ¿no? Que ya lo has comentado ya a lo largo de Mm. la charla, que no es lo mismo tener un fallo en ATM que tener un fallo en BRCA, ¿no? Y si Sí, puedes insistir un poquito en esto desde un punto sí. de vista práctico, cómo nos... Es decir, yo tengo una paciente que tiene una mutación patogénica en ATM frente a otra paciente que tiene misma enfermedad con una mutación patogénica en BRCA, ¿no? ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo lo aplico? Sí, o sea, yo creo que es una de las principales confusiones y que es algo más importante dejar claro. No existe, no es sinónimo mutaciones de los genes de la vía de recombinación homóloga con situación de déficit de recombinación homóloga. Y esto es porque la vía está formada por muchos genes que no participan de la misma manera, ni igual, ni en la misma función en la reparación del DNA. La reparación del DNA es muy complejo. Primero se reconoce, luego se llama a la maquinaria para reparar, luego se forma la maquinaria y no tienen el mismo peso todos los genes en la vía. Entonces yo creo que es verdad que en ovario venimos pues, de los últimos 5 o 6 años y tenemos, o sea, ha sido una revolución para el cáncer de ovario y tenemos un conocimiento muy extenso de la vía de recombinación homóloga y los inhibidores de PARP. Y en paralelo se iniciaron estudios en otros tumores sólidos y a veces lo que pasa es que no escuchamos lo que pasa en otros tumores para incorporarlo en ensayos clínicos de otros tumores sólidos. Y yo creo que es la razón por la que muchos ensayos han podido fracasar en los resultados que esperaban. Y de hecho ha habido siempre mucha confusión, por ejemplo, ATM o CHEK2, que son tumores que no son respondedores a inhibidores de PARP, y es una de las grandes preguntas que nos llega siempre a nosotros al comité molecular, que han secuenciado un cáncer de páncreas y tiene una mutación de ATM que sí le puede pedir un inhibidor. Y la evidencia que hay siempre lo volvemos a revisar por si ha cambiado algo la literatura, pero es algo bastante sólido. Entonces, no es sinónimo y eso está bastante claro. Sí, a veces se confunde quizá, ¿no? La presencia de mutaciones a nivel germinal de cara a lo que es la predicción de riesgo de cáncer y con que todos estén en el mismo grupo de cara a predecir la respuesta a un tratamiento, ¿no? A veces ahí nos hemos educado vía predisposición familiar y a veces es importante insistir en esto. Hay otra pregunta de la audiencia, dice, pero parece que PALB2 tiene un peso similar a BRCA, ¿no? Sí, tiene un peso similar a BRCA y también tiene un peso similar de respuestas a inhibidores de PARP. Pero es verdad que PALB2 en cáncer de ovario es menos, lo encontramos menos que otros tumores y probablemente se encuentre más en cáncer de mama y por eso la evidencia que tenemos no es de los que ponemos del principio de sean respondedores, pero sí que a nivel de funcionabilidad del gen sí que tiene un peso similar. Arantxa, ¿tú crees que hemos hablado, volvemos al tema de la determinación evolutiva, ¿no? Del score, ¿no? Que te marca los HRR o los HRD? ¿Tú crees que podría ser interesante como predicción de posible inicio de fracaso a una terapia? El repetir la determinación, aunque no vaya en ese momento a cambiar nada, es decir, el paciente está estable, por ejemplo, hombre, si está en respuesta, pues no parece razonable, pero si el paciente está estable, luego, bueno, algunos fármacos, aunque en general se toleran bien, pero algunos hay pacientes con toxicidades, ¿no? Eh,
la determinación de evolutivamente, pues que empieces con un score alto y de repente te encuentras con un score que ya está bajo y que el paciente, tú Mm. no piensas que está consiguiendo lo que debería haber conseguido con lo que teníamos. ¿Crees que en algo, ahora mismo sabemos que no se utiliza, pero crees que podría ser una herramienta a investigar en el futuro como posible marcador de resistencia precoz? Sí, sería súper interesante. Para eso necesitamos desarrollar los test de HRD en muestras menos invasivas, en sangre periférica, en líquido ascítico, que no fuera tan invasivo para los pacientes. Y sería muy interesante. El problema es que ahora se hace con secuenciación y se necesita una gran cantidad de células y de celularidad, pero por ejemplo el ensayo de RAD51 funcional es un test que tiene problemas técnicos, pero sería algo más sencillo en cuanto a muestra, que es medir si se forma la cúmula de RAD51 sí o no, y te mide en ese momento si funciona la recombinación homóloga, aunque las técnicas luego de fijado y todo puede interferir con la interpretación y hay que tener mucho expertise. Pero sería muy interesante porque tenemos muchos pacientes, además, a lo mejor en un score borderline en torno al 42, que claro, por ejemplo, en cáncer de ovario es mantenimiento. Muchas veces no tenemos tumor que monitorizar, no sabemos si está funcionando o no, y existen datos de que los inhibidores de PARP generan una resistencia cruzada a platinos, es decir, que cuando tú tienes una progresión, luego no te van a responder tan brillantemente a Bueno, platinos. Entonces sería muy importante suspender un fármaco que encima te está comprometiendo a las líneas siguientes y no está funcionando. Y sería, yo animo a todo el mundo y a todas las farmas a que desarrollen los métodos de HRD en muestras menos invasivas para poder hacer esa monitorización. vale, han entrado un par de preguntas más. Y sobre RAD51C, a ver, un segundito que se me ha ido para arriba. Y sobre RAD51C, al estar al final de la vía, ¿mutaciones en este gen se consideran que hay déficit de la vía HRR en ovario? ¿Se podría tratar con inhibidores PARP? Sí, y de hecho existe bastante evidencia que RAD51, C y D sí que se asocian a déficit de recombinación homóloga, no tan alto como BRCA, pero es de los genes que más se asocian. Existen análisis por pues, reanálisis en algunos estudios fase 3 de mantenimiento, que sí que es uno de los genes más importantes de la vía. Sí. Aquí hay una pregunta, yo creo interesante también por la patología que toca. Dice, microcítico de pulmón con metástasis cerebrales con recidivas, positivos en BRIP1 y PETEN. Tratamiento inicial con etoposído y con taxol en curso. ¿Recomendarías rebiopsiar para determinar niveles de HRD para ampliar opciones terapéuticas? Bueno, a lo mejor no hay que rebiopsiarlo y se puede utilizar la muestra si os quedan para hacerlo. Creo que eso sí que es interesante y de hecho hay datos en microcítico ser uno de los tumores que pueden asociarse a déficit de recombinación homóloga en algún sentido. Pero creo que estas determinaciones sería importante hacerlas en un comité molecular. O sea, creo que las cosas que están fuera de indicación, por varias razones, porque ahí hay gente, o sea, nosotros somos clínicos, la mayoría, no sé vosotros los que estáis al otro lado, pero muchos somos clínicos que tenemos un conocimiento limitado, no se puede saber de todo. En los comités hay gente que sabe de muchas esferas. Y también para luego tener el feedback, porque de nada sirve poner un fármaco si luego no sabemos si funciona o no funciona. Y eso también hay que documentarlo. Las cosas que no funcionan y que se han decidido son importantes también, ¿no? Pero bueno, una mutación de BRIP1 puede inducir una alteración de la recombinación homóloga. Otra cosa es que sean respondedores a inhibidores de PARP como tratamiento, porque al final muchos, yo creo que donde está más la esfera es en mantenimiento. Luego también te costaría justificar la solicitud del fármaco, salvo que tengas un ensayo, no la posibilidad de remitir al paciente un ensayo, ¿no? Pero, Hmm. y yo creo que esta es la última pregunta, una pregunta así un poco tal. Dice, en vuestro hospital, ¿qué tipo de test utilizáis? ¿My Choice? Pues nosotros formamos parte de la red de testado de HRD financiada por AstraZeneca en cáncer de ovario. Entonces, hacemos Sofía ahora, creo que haremos Illumina, eh, pero bueno, existen, o sea, antiguamente es verdad que hacías Myriad My Choice o no hacías ningún otro, también tiene Foundation 1. Pero existen muchísimos test y se están incorporando muchos test, no solo de las grandes farmas ni de Sofía. Por ejemplo, Health Co tiene test de HRD que creo que todavía no está preparado para utilizarlo de manera asistencial, falta la validación, pero lo importante es, yo creo que de lo más importante es cuando hacen un test HRD,
que sea algo donde podamos tener biólogos para consultar el resultado. Porque a veces el resultado es difícil de interpretar y yo me inclinaría más hacia algo que se haga local, que tú puedas contactar con los compañeros para interpretar el resultado. Bueno, pues yo creo que sí, estamos en tiempo. Pero no sé si hay una pregunta más. Ah, no, esto es otro tema. Vale. Eh, Como resumen, quizá, bueno, que yo creo que la vía de reparación de la recombinación es una vía enormemente interesante, tanto predictiva como pronóstica, que además está abriendo a otros tumores, que probablemente eso es un área importante también, ¿no? Definir ahí hay una patología que son los tumores glioblastoma, ¿no? También es una patología interesante, ¿no? Pero bueno, que todavía yo creo que hay mucho que aprender sobre el papel que juegan todos los genes implicados en función de a qué nivel de la vía fallan, cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Yo creo que este tema es muy interesante, ¿no? Que es una alteración o son alteraciones evolutivas y esto no se nos tiene que olvidar, ¿no? Y bueno, que además pues tenemos fármacos aceptablemente tolerables, cómodos, muchos de ellos para los pacientes y que, bueno, pues la experiencia en ovario desde luego ha abierto la vía a otros. Sí que es verdad, como ya sabemos por otros tratamientos dirigidos, que no es exclusivamente la alteración molecular que estamos bloqueando o que estamos tocando la que marca la respuesta, sino que hay otros muchos factores en función del órgano y de otros elementos que cambian el tema. Yo creo que muchísimas gracias, Arancha. Yo creo que ha estado muy bien porque además es un... Cuando uno lo ve desde arriba quizá hay mucha información ahí deslavazada y agruparlo en los temas que has ido analizando de técnicas diagnósticas, papel que juegan, evolución, respuesta al tratamiento, yo creo que ha sido muy docente. Agradeceros a todos los que estáis ahí aprendiendo cada día un poquito más. Gracias, vuelvo a decir, a la Fundación Nicoya Health Code y bueno, invitaros a la próxima webinar que ya será después de Navidades, pues tenemos un mes de diciembre complejo entre puentes y vacaciones y tal. Y nos veremos en enero con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.